Y vamos a cerrar este bloque sobre crecimiento económico y recuperación productiva con una última ronda de respuestas de los candidatos a la siguiente pregunta. Hemos oído por lo menos 25 propuestas en los últimos 20 minutos, algunas interesantes, otras razonables, otras cuestionables, para dinamizar el crecimiento. Yo le quiero preguntar a cada uno qué idea de alguno de sus colegas le llama la atención y le gustó, y qué idea de alguno de sus colegas definitivamente le parece desastrosa. Doctor Petro, una y una, por favor. Bueno, desastrosa es imitar al vecino. Germán entonces financia su programa con petróleo y Iván Duque mantiene la tesis de que hay que depender del petróleo. Y me dice chavista a mí cuando yo soy el que propongo separarnos del petróleo. Las paradojas de la vida. Pero considero que es un desastre que dos importantes fuerzas políticas aquí hagan como el avestruz. Desconocer que el mundo del petróleo y el carbón es agónico y que por tanto hay que transitar hacia otra cosa. Es llevar a Colombia, ese desconocimiento la lleva al choque, al abismo. Y en segundo lugar, me parece desastroso ir contra la evidencia estadística. Volvió el doctor Duque ante mi pregunta a decir que reduciendo impuestos al gran capital se crea empleo. Toda la evidencia estadística del mundo demuestra que así no se crea empleo, que simplemente se crea desigualdad social. Y en esa medida me parece más conveniente, estoy más de acuerdo con las propuestas de Humberto de la Calle si las, en cierta forma, concretara. Porque si es cierto que hay que separarse de los combustibles fósiles, eso no es dentro de 50 años. Empieza ya. Los programas de gobierno tienen que ir paulatinamente produciendo esa separación. Y es cierto también, como él dice, que tenemos que construir equidad social. En el siglo XXI, una economía o una sociedad altamente desigual, la tercera del mundo como la colombiana, lo que está es arrojando a la basura los cerebros de la mayoría de la población. Si nosotros tenemos una sociedad equitativa, justa socialmente, lo que estamos usando es el principal factor de producción del siglo XXI, el cerebro y el saber. Eso no se logra con subsidios. Eso se logra con una política estatal de gasto público que logre dotar, a partir de estímulos, dotar de factores productivos la sociedad colombiana. ¿En qué consiste eso? En que la gente tenga los saberes, tenga tierras, agua, tenga energías limpias, tenga créditos baratos. Eso es lo que provoca el emprendimiento. Ahí es donde se generan los puestos de trabajo en la economía del siglo XXI. Es necesario que el trabajo asalariado, que es otra forma de trabajo, sea trabajo decente. La reforma de Uribe debe ser derogada para que crezca realmente el salario real de los colombianos. Y de esa manera crecen las posibilidades de industrialización en Colombia por medio del crecimiento del mercado interno. Gracias, doctor Petro. Gracias. Doctor Iván Duque, ¿qué idea de alguno de sus colegas le parece desastrosa? ¿Qué idea de alguno de sus colegas le ha abierto el panorama? Desastroso es negarle a un país tener un desarrollo integral. Países como Canadá han logrado tener petróleo, minería, energías renovables, ciencia, tecnología, industrias creativas. Desastroso es perseguir la inversión. Peligroso es estigmatizar al que genera empleo. Peligroso es salir con el dedo inquisidor a decir que se acaba una de las principales fuentes de exportación, así de un plumazo, que se acaban las fuentes de inversión. No, lo que hay que buscar es diversificar la economía, pero que se respete el derecho a hacer las cosas con buenas prácticas sociales y ambientales y no caer en el pan para hoy, hambre para mañana que destruyó a Venezuela. Eso es desastroso.
Desastroso es creer que gobernabilidad es mermelabilidad. No. Desastroso es presentarse ahora como redentor. Vamos a acabar la renta presuntiva, pero la ponencia del partido del doctor Vargas la aumentó al 3.5. Desastroso es hablar ahora de la reducción de los impuestos cuando en la ponencia del partido del doctor Vargas se aumentaron. Desastroso es hablar ahora de acabar con hablar de la eliminación de poder descontar el 100% del IVA de los bienes de capital cuando el partido del doctor Vargas no lo hizo cuando fue ponente. Entonces, yo lo que digo es, los copilotos que estrellaron el avión no son los que van a reparar el avión. Y lo mismo frente a la política agropecuaria. Doctor Humberto, claro, primero los pobres. 80% de las personas en el campo están en la informalidad, necesitan empleo. Y yo estoy promoviendo, sí, que haya exenciones a cambio de empleo, justamente pensando en los pobres y en la activación productiva del país. Y seguramente a usted no le dolerá, pero cuando hablamos de la congelación del predial es sobre un elemento. Está creciendo desbordantemente en todas las ciudades y está afectando a la clase media y también a los pobres. Si es que es para compensar la valorización, entonces que se pague el día que se vende el inmueble, pero no estén asfixiando a la clase media de este país, acabándole la capacidad de pago. Eso es pensar en la gente, doctor Humberto. ¿Y qué me gusta? ¿Qué me gusta? Pues hay que reconocerle al doctor Vargas que tiene derecho a reconocer sus equivocaciones y a querer enmendar. Y me parece bien que algunas de las enmiendas que él propone han sido consecuentes con las propuestas que venimos haciendo hace tiempo. Muchas gracias. Doctor de la Calle, por favor, una propuesta de uno de sus colegas desastrosa, una propuesta que le parezca interesante, muy interesante. Yo estoy de acuerdo con la orientación general de la modificación a fondo de la estructura productiva del país, particularmente la esclavitud de los combustibles fósiles es absolutamente contraproducente, negativa, y está generando, como dice Petro, efectos colaterales muy adversos. Sin embargo, me parece que hay que obrar con realismo en esta materia, particularmente en lo que tiene que ver con el petróleo. Parece una utopía pensar que uno en el breve plazo logra prescindir del petróleo, que es la gran fuente de ingresos del fisco, sin los cuales el Estado tampoco es capaz de cumplir sus metas sociales. Dijéramos que la orientación es esa, la comparto, pero creo que hay una necesidad de precisar una cronología mucho más razonable. Y además, doctor Petro, el otro aspecto de la cuestión es que también hay una minería artesanal que hay que cuidar. A mí me pasó en Quibdó, estaba hablando del desastre del oro, de la explotación del oro, y alguien me dijo, pero es que en el Chocó llevamos 200 años, unos artesanos, buscando sobrevivir a base del oro, lo cual significa que hay caminos que tienen que ser menos radicales y menos drásticos de reconducir la actividad en materia de minería artesanal hacia la supresión del mercurio, incluso hacia la reubicación en otras líneas o en otros sectores de la producción. Pero también comparto el llamado a la preservación del medio ambiente, y en eso me inspiro fundamentalmente en el Papa Francisco. Yo aquí cargo en mi Kindle la encíclica Laudato Si, porque más allá de la cuestión religiosa, yo creo que Francisco es un gran líder mundial con una enorme perspicacia. El cuidado de la casa común no tiene solo que ver con nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, no, es un tema de la humanidad. Es que es en serio, el cambio climático es en serio. Ya casi nadie lo discute, con excepción del presidente Trump, que es el único que dice que realmente esa es una ficción. Luego, en general, repito, ahí encuentro cosas razonables, pero en un cronograma que me parece impracticable. Ahora, lo desastroso. No, doctor Duque, la estructura del campo contribuyó a un conflicto de 50 años y 8 millones de víctimas. Si no brindamos acceso a los campesinos, esa situación va a permanecer. Yo soy amigo de la industria, de la agroindustria agraria. Lo he dicho, en el acuerdo del Teatro Colón lo dice. Pero en la estructura suya de 0 impuestos de renta en 10 años y no tocar el predial rural, yo no estoy hablando del predial urbano, usted lo que va es a perpetuar una situación de feudalismo que abre
que abre nuevos escenarios de violencia. Bueno, y la última realmente desastrosa, que sí es la tapa, son los 6 días sin IVA. Va a haber que sacar el ESMAD a controlar a los consumidores en esos 6 días. Y las empresas van a facturar todas en esos 6 días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Humberto de la Calle. Doctor Germán Vargas, por favor. Gracias. Doctor Duque, desastroso es tener muy mala memoria. Yo la misma reforma tributaria que aquí estoy esbozando la presenté con lujo de detalles en el año 2010, cuando fui candidato a la presidencia, y en el 2014. Eso es lo que es desastroso. Hemos tenido en los 2 últimos años el éxodo más grande de colombianos. La mitad renunciaron a su nacionalidad y la otra mitad se fueron a situar como sujetos fiscales a terceros países. Desastroso es que este país siga con una tasa impositiva del 69.5%. Ocupamos el puesto 170 como uno de los países de mayor tributación en el mundo. Competimos con un mundo globalizado, con 14 tratados de libre comercio. Competimos con los Estados Unidos con un impuesto de renta del 20%. Competimos con países como Chile con un 30%, con México. La tributación es un factor de competitividad muy importante. De ahí que si queremos integrarnos, atraer mayor inversión nacional y extranjera, tenemos que sintonizarnos con las cargas tributarias de todos los países. Solo así seguiremos atrayendo inversión extranjera y haremos posible que quienes se fueron, ese éxodo que hemos tenido, piensen en regresar. Desastroso, doctor Duque, es haber promovido desde el gobierno anterior, el que usted representa, exenciones sin plena justificación económica, que es algo que hay que eliminar de la próxima reforma tributaria. Y desastroso también es no haber enseriado en este gobierno, ni en el anterior, ni en el trasanterior, el régimen sancionatorio a quienes evaden y eluden. No tiene justificación que quienes adulteran fraudulentamente sus estados contables no tengan sanción en Colombia. Y eso es lo que ha conducido a que el Estado colombiano deje de percibir 80 billones de pesos. Y déjeme terminar por decirle que no es cierto que los miembros de Cambio Radical hayan votado en la última reforma tributaria. Tengo el acta en donde se ausentaron de la plenaria cuando eso ocurrió. Muchas gracias. Muchas gracias.